adelante. Muy bien, buenos días con todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes hoy, un privilegio. He pasado por Santiago algunas veces, pero esta es la primera vez que estoy en un espacio de GBUch. Entonces, realmente es un privilegio. Como les dije brevemente el día domingo, soy de Nueva Zelanda, pero residente ya en Ecuador 20 años, casado con Josué, que ya han escuchado. Tenemos 2 hijas y mi mamá que vive aquí con nosotros. Y soy parte de la familia de IFES desde los 17 años, cuando entré a la universidad, sirviendo en diferentes roles y desde enero de este año como secretaria general de la CES aquí en Ecuador. Entonces aprovecho para enviarles un saludo desde la CES también, de los asesores, de los estudiantes, la Junta. Saben que estamos compartiendo con ustedes hoy, bueno, en estos días. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla y ahí sí. Primero voy a pedir que todos ponen sus cámaras, todos los que pueden, y muestran el ítem de ropa o accesorio que pusieron, ¿ok? Y ahí levantando la mano, tal vez los equipo técnico me pueden ayudar dando la micrófono a 2 personas para que explican, antes que yo les explico por qué, quiero que me explican el ítem de ropa o accesorio que escogieron. ¿Ya? Entonces, ahí, levantando la mano, 2 voluntarios que me explican qué cosa escogieron y por qué. Le voy a dar la palabra a Vale del grupo 20, que está mostrando su polera. ¿Nos puede contar qué es, por qué? Sí, porque dice, para Dios nada es imposible. Me recuerda muchas veces todo lo que sí es imposible para mí, pero que para Dios nada lo es. Súper. ¿Alguien más? Porque son 2 personas. ¿Alguien más que quiera? No sean tímidos. Quien esté mostrando. Acá, 2 participantes se levantaron la mano. Vamos a escoger a uno. Aquí está. Daisy, demutese y cuéntenos. Hola, De Santiago Oriente. ¿me escuchan bien? Sí, despacito, pero te escuchamos. Ahí sí, estaba perdido en mi micrófono. Yo tengo una prenda, a lo mejor no es tan significativa en el sentido emocional, pero es parte de un estilo de vida que estoy tratando de llevar. Por ejemplo, son mis lentes. No estoy haciendo promoción ni nada, pero mis lentes son de madera, reciclada de la Araucanía. Y esto es porque hace un tiempo me di cuenta que yo uso mucho lente, bueno, hace años ya uso lente y todos mis lentes eran plástico y contaminaban mucho. Y hace un año o 2 años he decidido ya llevar un estilo de vida que no tenga una consecuencia con el cuerpo, sino que por el contrario pueda cuidar la creación. Y creo que estos lentes son parte de eso, parte de la representación de poder cuidar la creación desde estas pequeñas acciones. Eso. Súper. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, sí hemos adelantado un poquito a la segunda parte del tema de hoy, pero les vamos a dejar ahí hasta el momento. Muchas gracias a estos 2 por compartir. Les voy a dar más explicación después y voy a explicar también por qué lo que yo tengo también puesto. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos hoy en la mañana con dos textos. Primero, alrededor del tema de reunidos y el segundo, revestidos. ¿Sí? Entonces, solo antes de olvidar, les dejo estos libros o autores recomendados que Josué mencionó anoche. Está el libro de Marva Dawn, el autor Jacques Ellul, un francés,
y John Yoder. Entonces, para quienes quieren explorar un poquito más estos temas, 3 excelentes autores, no todos muy sencillos, pero vale la pena a leer. Muy bien, vamos otra vez ahora en el chat para entrar en el tema de unidos o reunidos. Entonces, activen sus deditos y cuáles palabras, frases o gráficos vienen a tu mente cuando escuches la palabra reunidos o unidad. Entonces, rapidito en el chat, yo voy a ir leyendo algunas. Comunidad, juntos pero no revueltos, círculo, comida, número 1, unidad, muralla de ladrillos, crecimiento, comiendo juntos, cuerpo, armonía, fuerza, personas, buscando, Zoom, muy lindo. Iglesia, esperanza, paciencia, alegría, compañía, lazos, Trinidad, familia, perdón, acompañamiento. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ya veo que están muy despiertos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso al primer tema que dio Josué. Entonces, nos introdujo, ¿no es cierto?, a la comunidad de Colosenses. Y había una frase que a mí me llamó mucho la atención para darnos el contexto, ¿no? Era una comunidad de creyentes a su manera. Entonces, Pablo les desafía, les invita realmente a verle a Cristo como el centro, que no solo sea alguien prestigioso, pero sea preeminente, que no solo importante, pero que sea central en su vida de comunidad como creyentes. Y nos quedó muy claro que Jesús es la fuente del fruto del evangelio que estaban viviendo esta comunidad. Anoche enfocamos más en el tema de reconciliados y podemos explorar Jesucristo, el Hijo amado y la creación, Jesucristo, el Hijo amado y la nueva creación, y la reconciliación en Cristo. A través de su muerte en la cruz, su resurrección, es el agente de creación, es la manera que podemos estar reconciliados con Dios, con nosotros mismos, con otros y otras, y con toda la creación. Antes de leer el texto, quisiera orar, y ahí vamos a leer el texto juntos, de la primera porción del texto de hoy mañana. Señor Jesús, gracias por tu presencia y ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos que nos des oídos y corazón para escuchar tu palabra, para amarte, para obedecerte hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen el texto en sus Biblias en otra forma, bienvenidos a leerlo. Si no, pueden seguirlo aquí en la pantalla. Entonces, Colosenses 2, del 6 al 15. Vamos a dar lectura a todo el texto, que es un poquito largo, y ahí vamos a ir por secciones. Por el largo del texto no va a ser demasiado detallado, pero sí hay algunas cosas que vamos a ir resaltando, como alrededor del tema de unidos, reunidos. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense que nadie les cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos.
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Y con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguna de estos que se ufana en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Por dónde vamos? Vamos a 3 cosas. Brevemente vamos a recordar cuál Cristo, mucho en base de lo que Josué expuso anoche. Después vamos a explorar esta idea de, bueno, vivir en Cristo y al final unidos con Cristo como el cuerpo. Esta es la primera sección. Muy bien, ¿a cuál Cristo? Entonces, refrescamos. Tenemos Jesucristo, la imagen del Dios invisible, todo este importantísimo centro de la encarnación. Dios hecho ser humano, de estar en medio de su creación. También Jesucristo es el primogénito y el Señor sobre toda la creación. También es el agente, medio, origen y fin de la creación. Todo esto está en el capítulo 1, este canto de exaltación, esta oración de exaltación que compartió Josué anoche. También Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nos resaltó que la forma de ser cabeza, que explica Pablo, que como es Cristo, es distinto, da un revés a la manera de entenderlo en el contexto greco-romano. También Cristo es el agente de la reconciliación. Entonces, sin Jesús, sin su sacrificio en la cruz, no hubiera camino a tener una relación restaurada con Dios y con todo el resto de la creación. Entonces, Cristo es centro en todo este tema de estar reunidos, de vivir en unidad. Muy bien, vivir en Cristo. Es interesante, una cosa que me ha llamado la atención explorando Colosenses, Pablo está escribiendo desde la cárcel a una comunidad que él no ha conocido personalmente. Y de verdad me siento mucha resonancia con eso por la situación de la pandemia. Imagino que es lo mismo para ustedes en GBUch. En la CC tenemos muchos estudiantes que han unido durante este tiempo de modo virtual. Entonces, no conocen cara a cara a sus compañeros del grupo, no conocen los asesores, no conocen otras personas de la CC de otras ciudades. Y en cierta manera es como cuando yo les escribo un mensaje de WhatsApp
o yo les doy una llamada y estoy animando, enseñando algo a través de Zoom, ¿sí? Pero no les conozco personalmente. Entonces aquí Pablo está escribiendo a esta comunidad una carta que él personalmente no conoce. Esta comunidad, recordamos, fue fundada por Epafras y está compuesto por creyentes gentiles y judíos. Y algunas de esas diferencias están provocando algunas diferencias, algunos conflictos, ¿no? Entonces, aquí en el verso 6, empezamos en esta parte. Recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Recibir, el acto de recibir algo, reconoce una necesidad, creer una verdad, tomar una decisión y apropiarse de esta relación con Jesús. Si alguien nos da algo, realmente hay que ser bastante consciente para recibirlo, de cierta manera. Entonces, creo que es importante que eso es como el punto de partida de recibir a Cristo Jesús, y no solo recibirlo, pero como Señor. Tenerle a Jesús como Señor implica que Él tiene la administración de todas las áreas de mi vida. Cuando conversamos con estudiantes que están por tomar una decisión de seguir a Cristo en la CESE, generalmente resaltamos ese elemento de, sí, conoces a Jesús como tu amigo, como tu Salvador, quien te salvó, pero también como tu Señor. Y esa es parte del proceso de discipulado de toda la vida, de que vamos entregando todas las áreas de nuestras vidas y que vaya transformando todas esas áreas. El siguiente verso dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, llenos de gratitud. Aquí tenemos dos gráficos, porque Pablo está usando dos metáforas para explicar qué es eso de ser, vivir en Cristo. Primero vienen del mundo del jardín, de la biología, de las plantas, ¿no? Y podemos ver este árbol con un tremendo sistema de raíces, ¿no? Una planta o árbol sin raíces no recibirá a los nutrientes que necesita para crecer y producir fruta o flores. Entonces Pablo está diciendo, necesitan esas raíces, necesitan estar bien enraizado en Jesús, en mi palabra, en el Espíritu Santo, en la comunidad, para poder vivir en Cristo. La otra metáfora es de la construcción, de ser edificados. Los ingenieros civiles y arquitectos conocen la importancia de la calidad de suelo, los materiales, la dimensión de un fundamento, la precisión para la construcción de un edificio para que sea seguro. De hecho, Chile y Ecuador ambas son países muy dados a los terremotos y sabemos lamentablemente muy bien el resultado cuando un edificio no ha sido construido del material adecuado, con el estudio de suelo adecuado. Hay mucha pérdida de vida humana y de inversión, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, Pablo está diciendo, hay que, con esa intencionalidad, esa precisión, ese proceso, hay que construir, hay que edificar nuestra vida como creyentes en Cristo. Ahora, aquí tenemos una pequeña pregunta. Y otra vez, activan sus deditos en el chat. ¿Cuáles pueden ser formas prácticas de ser arraigados y edificados en Jesús? ¿Qué son cosas que ustedes hacen cada día, quisieran hacer, que han sido enseñados a hacer para fortalecer, para edificar sus vidas? Muy bien, leer la palabra, orar, cantar la verdad, adoración. Muy bien. Tal vez alguna forma en particular, congregarnos, orar los salmos, muy bien, discipulado, excelente. Contemplar la creación, escuchar, reflexionar en la palabra, muy bien. Excelente. Ahí están algunas ideas. Voy a
tomar algunas de ustedes han compartido y también añadir un par más. Entonces, definitivamente nutrirnos en la palabra de Dios es esencial. Y hay varios niveles, ¿no? Hay lectura de la palabra, hay una reflexión o un estudio que va mucho más profundo, ¿no? A nivel personal, puede ser en su núcleo en la universidad, en estudios teológicos incluso, ¿sí? Y hay varias diferentes maneras de estudiar. Y seguro que en GBUch, igual como la CS, hay varios métodos que se enseñan de acuerdo a diferentes enfoques en el texto, tal vez el inductivo, el sueco, el método Live, hay varias, ¿no? Oración también se mencionó. Una cosa que en la CC durante este tiempo de pandemia ha sido muy interesante es cada mes un tiempo virtual como Movimiento Nacional a orar juntos y explorar diferentes maneras de orar. También lectura de libros recomendados en temas de necesidad o interés. Entonces, exploran, investigan, preguntan a las personas que tienen un poco más de recorrido en la fe que tú para nutrirse de buenas lecturas. Participar activamente en una iglesia local, en su grupo universitario, ¿no? La vida en comunidad es esencial para la vida de fe. También conversaciones regulares, intencionales con alguien, discipulado, mentoreo, un hermano o hermana mayor, son cosas muy importantes para estar arraigados y edificados. Entonces, vivir en Cristo, ya hemos visto esta parte de recibir Jesús como Señor. Hemos visto arraigados y edificados en Él. Y vamos a terminar esta pequeña sección confirmados en la fe, como les enseñó, llenos de gratitud. ¿Qué habían recibido los colosenses? En capítulo 1:7 y el 2:7 podemos ver que habían recibido el Evangelio de Jesús y esta posibilidad de vivir bajo la luz de la presencia de la nueva creación. Entonces, también es importante, y creo que igual tomamos unos segundos para pensar un poquito, ¿qué son las cosas que hemos recibido? Nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras amistades, en cuanto a esto de asentar la fe en nosotros, ¿qué hemos recibido? Y por último, hay una actitud de gratitud, ¿no? Y es el tono de afecto, de alegría, de gratitud que escuchamos de Pablo en muchas de sus cartas, ¿no? Es una invitación de ser generosos, con nuestras palabras de afirmación, de reconocer la bondad y provisión de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Muchos de nosotros, ustedes, están en situaciones difíciles ahora por el tema del COVID, ¿no es cierto? Pero hay la posibilidad de igual tener una actitud de gratitud por lo que Dios ha hecho, y eso es parte de vivir en Cristo. Ahora vamos a abordar la siguiente sección del verso 9 a 19. Y aquí vamos entrando esta idea de estar reunidos. Pablo está abordando el contexto particular en Colosas, donde hay tentaciones y tensiones de dos lados, ¿no? Y es a este verso central que dice, cuídense que nadie les cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Es importante aclarar que la palabra filosofía, usado aquí, no se refiere al estudio de filosofía como disciplina académica tal como lo entendemos ahora, ¿no? Es un conjunto de ideas, creencias o un poco extrañas que ya estaban circulando en el ambiente ahí. Y de verdad, los expertos no saben exactamente cuáles eran las enseñanzas porque el texto mismo no nos dice. Los mejores hallazgos podemos ver un poquito contrastada aquí en la pantalla.
un lado tenemos la influencia de creencias grecorromanas del politeísmo místico. También parece que había una enseñanza asociada con una diosa Mitra de los persas y alguna enseñanza en cuanto a los ángeles, que les estaba como llamando la atención mucho a esta comunidad. Por el otro lado, había los judíos creyentes y una fuerte presión diciendo que toda la comunidad deben cumplir las estipulaciones del Torá. Entonces, circuncisión, la prohibición del comer cerdo y cumplir las leyes del día de reposo. Entonces, había estas tensiones que estaban ahí ocupando mucha atención de esta comunidad. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a estas dos tensiones? Primero, vamos reafirmando, él va reafirmando toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Una vez más, la encarnación como una de las ideas centrales. También, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, vivir en Cristo es participar en esta plenitud, en el Cristo que fue encarnado. También Cristo desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, anoche Josué mencionó brevemente esta idea de los poderes, los sistemas que tenían la intención de hacer florecer y ordenar la vida para la creación y el ser humano, pero muchas veces por el pecado, por las fracturas, más bien se han vuelto opresores, estructuras de injusticia, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo que Cristo desarmó estos poderes y potestades. Por el lado de los judíos, Jesús anuló la deuda de la ley en la cruz. También especifica que ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. También fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Entonces tenemos ahí la marca bautismo como la nueva marca de pertenencia a la nueva comunidad y este ánimo, ese desafío de Pablo de manténganse firmemente unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces, se puede resumir brevemente aquí, antigua forma de vivir, nueva forma de vivir. Y recordando que es una comunidad con integrantes muy distintos, realmente es un cambio de forma de entender cómo deben y pueden vivir juntos, que Pablo les está desafiando, ¿no? Entonces, la antigua forma, circuncisión como señal de identidad y pertenencia en la comunidad de fe, la necesidad de cumplir los requisitos de la ley y varias otras características. Fingir la humildad, adoración de ángeles y envanecidos por sus conocimientos, con temor a poderes espirituales y distraídos por falsas enseñanzas. Contrasta con, somos resucitados con Jesús de la muerte a través de la resurrección, una nueva identidad en Cristo como parte de una nueva humanidad, libertad de no vivir bajo las restricciones del Torá en cuanto a ciertas tradiciones y una nueva relación de cuerpo, unidos uno al otro y unidos a Cristo como cabeza del cuerpo. Entonces aquí vamos con el tercer punto en esta sección, vivir con Cristo y toda esta metáfora que usa Pablo de estar unidos como cuerpo. Cristo es la cabeza y sus seguidores son partes de cuerpo, cada uno con su función, sus dones y forma de servir. En 1 Corintios 12, en Romanos también se desarrolla mucho más esta idea del cuerpo, ¿no? Es
En esta nueva forma de vivir hay la posibilidad de reconfigurar las relaciones, nuestra mente, identidad, porque la realidad de la luz, de la resurrección y la nueva creación ya está presente, ¿no? Para mí, esta nueva identidad y aprender a ser cuerpo, realmente esta idea de estar interdependiente uno del otro y que los dones van en función del otro, ¿no? Su función siempre al beneficio del otro y también a la comunidad. Entonces, el camino de discipulado cristiano se vive en comunidad. Cada uno necesita el otro o la otra. Ahora, es importante notar aquí que la unidad no significa uniformidad o que todas comparten exactamente el mismo pensamiento o acción, pero sí que están conectados con y haciendo cada parte su función bajo la cabeza que es Cristo. Entonces, aquí tenemos lo que llega a Pablo en cuanto a esto de estar reunidos bajo Cristo como cuerpo. Volvemos al flujo del texto. Entonces, vivir en Cristo. Hemos visto quienes lo recibieron como Señor, enraizados y edificados con gratitud. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Y tenemos esta nueva convivencia comunitaria, vivir unidos uno con el otro, como cuerpo en Cristo y con Cristo. La realidad se halla en Cristo a la luz de la resurrección y la nueva creación. ¿A cuál Cristo? El Hijo amado de la creación, el Hijo amado de la nueva creación y el agente de reconciliación. Ahora esta sección termina con un énfasis en la idea de crecer en sabiduría y conocimiento, y aquí se refiere al capítulo 1:28 y el 2:4, en contraste con, no con la falsa humildad y apariencia de sabiduría. Entonces, a este Cristo proclamamos, aconsejando, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarles a todos perfectos en Él, ¿no? Entonces, una característica de esta nueva humanidad es el cuerpo conectado con su cabeza en Cristo, pero también es quien crece en madurez, en conocimiento y en sabiduría. Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo, mira, no hay posibilidad de ser creyentes a su manera. Más bien, la característica de esta nueva humanidad es vivir redimidos, reconciliados, reunidos en y con Cristo. Ahora voy a pedir ayuda de los amigos del lado técnico, si pueden poner la canción, La Gracia Sobreabunda, que había enviado el link. Y mientras escuchamos, quisiera que tomamos unos minutos para reflexionar en estas preguntas. Les animo a tal vez tomar una toma de pantalla o anotarles también para seguir pensando en los siguientes días, ¿no? Entonces, aquí van las preguntas. ¿En qué manera estás buscando estar arraigado y edificado en Cristo? ¿He recibido a Cristo como el Señor en todas las áreas de mi vida? En tu contexto, ¿cuáles son los misticismos o legalismos, historia personal, estructuras sociales, redes sociales, que son obstáculos para estar unidos con y en Cristo y vivir con tu identidad como de nueva humanidad? En tiempos de no poder estar físicamente juntos, lo cual sería la expresión más natural de estar unidos, ¿en qué otras maneras, como universitarios de GBUch, pueden expresar o crecer en su unidad con Cristo y en Cristo? Ya. Muy bien, tomamos unos 5 minutos para reflexionar
y ahí retomamos la segunda parte. Muchas gracias. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor, cuanto más en Jesús. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Muy bien, espero que les ayudó esta linda canción de Santiago Benavides a poder tomar unos minutos para reflexionar. También espero que se han estirado un poquito, levanten las manos, mueven los hombros y vamos a entrar en la siguiente sección de texto y con esto finalizamos. Entonces, segunda parte es revestidos, Colosenses 3 del 1 al 17. Y aquí vamos en una manera mucho más práctica, concreta, a ver, bueno, ¿cómo debe lucirnos entonces esta vida de vivir en Cristo y unidos uno con el otro? Entonces, aquí sí, ya todo el tema del vestuario. Les voy a... No puedo verme a mí mismo en la pantalla, pero este blusa que tengo es un bordado de una región del Ecuador y es algo que, aparte de ser hermosa, también escojo poner porque me identifica con estar aquí en Ecuador.
vamos a ir viendo un poquito a través de la exposición por qué la idea de las vestimentas que les pedí que traiga. Entonces, en estas imágenes aquí, ustedes ven lo que se llama un korowai. Korowai es la palabra maori de Nueva Zelanda para esta capa que ven que están vestidos estas mujeres. Entonces, es una capa usada para eventos importantes, una reunión comunitaria, una celebración, una graduación. A la derecha ven 3 mujeres mayores, porque generalmente son personas mayores y con cierta autoridad que usan esto. Y a la izquierda ven la primera ministra de Nueva Zelanda, que es el korowai que fue regalado a ella cuando fue instalado como primer ministra. Entonces, generalmente solo son usados por personas con autoridad, con estima, con honor. Cada uno contiene su tejido y está incluido ahí elementos de la genealogía de la familia, la historia del tribu. Y el uso de esta vestimenta en particular comunica identidad, historia e estima de toda la comunidad. ¿Sí? Entonces, todo esto comunica con solo este ítem de vestimenta. Otro, y muy probablemente hay ejemplos desde Chile, no les conozco tan bien, entonces les comparto estas imágenes del Ecuador. Entonces, los bordados en Ecuador son muy variados y muy hermosos. Personalmente me encantan los textiles, las telas, los colores en general. Y en Ecuador yo he aprendido de que cada comunidad tiene su forma de bordar en cuanto a las técnicas, los diseños, el uso de color y materiales. Entonces, por ejemplo, la flor de la papa, las espigas de la cebada, están bordadas en las blusas que lucen las mujeres indígenas de la comunidad del sur de Ambato. Aquí está en esta imagen a la derecha, ¿no? Entonces, podemos ver como el lugar físico, geográfica, el contexto, la identidad, la historia que están reflejados en cada prenda de vestir. ¿Sí? Y Pablo toma esta idea del vestirnos de nuevo como nueva humanidad, como la idea central de esta sección. Recordamos una vez más la idea de reconciliación, porque es a través de la reconciliación que podemos ser revestidos. Entonces hay tres cosas aquí. La reconciliación en Cristo, lo cual permite o implica una convivencia reconfigurada en la comunidad de creyentes para vivir como cuerpo. Eso es lo que acabamos de ver. Y eso también debe tener un impacto transformador en el mundo. Entonces, ahí está el impacto de esta comunidad a través de su vida, sus palabras, su testimonio hacia afuera. Hay 2 ideas centrales aquí, resucitados y revestidos. Resucitados con Cristo es vivir en el presente como la clase de humanos en los que se convertirán. Entonces, esta idea de nueva creación ya se inauguró con la resurrección de Jesús. Todavía no está completa, pero estamos invitados a vivir a la luz de esta nueva creación. Somos revestidos de la nueva humanidad, una nueva identidad que se refleja en otra manera de vivir. Vamos a leer el texto juntos. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría.
Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto en el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguna tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Vamos con los versos 1 a 3. Un cambio aquí de ADN, de cierta manera. Cómo se estructuran las relaciones, ¿no? Verso 1, tenemos resucitados con Cristo. Ese es el punto de partida, ¿no? Busquen las cosas de arriba. Tenemos Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, un recordatorio de quién está gobernando. Tenemos esta idea de han muerto y su vida está escondido con Cristo. Y también ustedes serán manifestados en Él en gloria, revestidos con Cristo. Ahí está un bosquejo de estos 3 versos. Buscan las cosas de arriba. Pablo también dice algo parecido en 2 de Corintios 4 a 18. Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Entonces, quisiera solo hacer un pequeño contraste de lo que queremos como entender esta idea de las cosas de arriba. Entonces, lo que no es desvalorar todo lo material, las cosas creadas como malo. Eso no está diciendo eso Pablo, porque más bien estamos llamados a cuidar y cultivar la creación. No solo es pensar en cosas religiosas 24/7 o espiritualizar cada actividad que hacemos. No está hablando de eso Pablo. Tampoco es vivir con un constante culpa y desánimo por no poder cambiarse uno mismo en las cosas que nos está diciendo, ¿no? El texto. Lo que sí es una reconfiguración de nuestros valores, prioridades y afectos alrededor de Jesús y la vida del reino de Dios. Sí es tomar una decisión y con perseverancia seguir a Jesús genuinamente, dispuesto a aceptar los sacrificios y cambio de dirección que esto puede implicar para tu vida. Sí es reconocer los valores de identidad que caracteriza a un discípulo de Jesús y está dispuesto a vivir en una manera distinta, empoderado por el Espíritu Santo. Y sí, es aceptar la invitación de vivir bajo la luz de la nueva creación que se inició con la resurrección de Jesús y a un día será una renovación completa. Entonces, eso para enfatizar un poquito en qué quiere decir esta frase de buscan las cosas de arriba.
Antes de pasar a esta, ¿verdad? Quiero también mencionar, vamos a volver a esta, un poquito más sobre esta frase, Cristo sentada a la derecha de Dios. Es una invitación a ver nuestra realidad actual con todas sus potencialidades y desafíos a la luz de quién está en el trono y a la luz de la nueva creación. Solo para dar un súper breve ejemplo, en Apocalipsis 5:6 tenemos la descripción del Cordero que está en el trono, ¿no? Y es un recordatorio que es Jesús quien gobierna y que conoce toda nuestra historia. Pero no es un guerrero fuerte, es un cordero sacrificado, quien a través de su entrega en la cruz ganó la victoria sobre los poderes y potestades y quien sigue gobernando. Ahora sí, entonces vamos con la nueva identidad, la nueva ropa. Y aquí están esos dos versos que va explicando un poquito más esta metáfora que usa Pablo aquí. Dejan de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando el conocimiento e imagen de su creador. Verso 9-10 y el verso 12-14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleran unos a otros, se perdonan si alguna tiene queja contra otra. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, aquí tenemos un contraste, ¿no? Ropa vieja, y hay toda una lista de características. Ropa nueva, una característica de forma de ser, ¿no? Inmoralidad sexual, malos deseos, avaricia, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, mentiras. Ropa nueva, afecto entrañable, amor, bondad, amabilidad, humildad, paciencia, perdón, habitar en la palabra de Dios, unidos en un solo cuerpo y gratitud. Creo que podemos ver con mucha claridad que son bastante distintos, ¿no? Cómo luce esta ropa nueva. Quiero ilustrar un poquito, porque Pablo, más adelante en capítulo 3, en el 18-25, Pablo describe cómo lucen las relaciones dentro de la familia bajo esta reconfiguración de una nueva humanidad. Pero igual, resaltar algunos detalles del contexto greco-romano, ¿no? En este contexto, el amor no era algo que caracterizaba la forma de relacionarse en general. Era el estatus, el rango, el honor que movía las relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en Romanos 12 que Pablo anima a vivir entre gentiles y judíos con un amor sincero y fraternal. Y aquí también usa afecto entrañable, usa amor. Entonces, el desafío de amar implicaba realmente una nueva configuración entre la comunidad cristiana y también en el hogar. En el contexto de reconciliación, donde los judíos y los gentiles antes eran enemigos, por eso hay como énfasis en un amor sincero, un amor fraterno. No es solo dar la apariencia realmente es superar esas barreras y amar genuinamente. En el contexto del hogar, ¿no? En un contexto donde el varón era realmente quien tenía el poder sobre esposa, hijos. También había divisiones muy claras en la sociedad. Tenía completo poder sobre sus esclavos, ¿sí? Hay un gran contraste con esta idea de el amor y todas las otras características que vemos ahí, ¿no? Es un contraste con Jesús resucitado como Señor,
sobre esta familia, donde el esposo busca el bienestar y el servir mutuamente en relación de la familia, ¿no? El esclavo ya no es propiedad, es hermano o hermana en Cristo, igual en su valor y como participante en la comunidad cristiana. Es una transformación desde el corazón de la estructura de la familia griego-romana, en este caso. Hay un lindo ejemplo en el caso de Onésimo, el esclavo que había fugado, se convierte y Pablo les escribe, ¿no? La comunidad diciendo, recíbele como hermano, cuando en efecto consecuencia de su fuga debería ser muy, muy grave. Entonces, hay toda una reconfiguración que está afirmando aquí Pablo a nivel de la comunidad cristiana, entre gentil y judío, pero también en la familia. Entonces, este fruto, y ahí vemos estos dos versos clave, ¿no? Que van reforzando esta idea de esta nueva humanidad. Entonces, no hay griego ni judío, circunciso, incircunciso, culto, inculto, esclavo, libre, sino que en Cristo es todo y está en todo. En el otro, en Gálatas, no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Quiero contarles brevemente cómo el Evangelio también puede reconfigurar la vida de alguien real. Es una historia de un estudiante que hace algunos años empezamos a revisar el Evangelio juntos en la universidad. Venía de una familia bastante católico y ella vivió con nosotros como familia por un tiempo. Y también a través de vivir con nosotros pude ver un modelo de familia que era muy distinto a la suya, ¿no? Ella, a través de los estudios bíblicos, de tiempos de discipulado, empezó a expresar su dolor y reconocer realmente patrones dañinos en su contexto familiar. Tenía un padre alcohólico y algunas cosas bastante disfuncionales, ¿no? Entonces ella empezó a decir, bueno, el Evangelio puede transformar la situación de mi familia, puede ayudarme a poner límites a algunas cosas que veo que no son buenos en mi familia. Entonces dijimos, claro que sí. Entonces fue un proceso muy largo. Ella tuvo mucha valentía en enfrentar cosas con sus papás, mucha oración, mucho pensar en cómo comunicar los sentimientos y el daño que ella había experimentado y también la disposición de perdonar de ella hacia su familia, ¿no? Podemos decir que gracias a Dios sí hubo una muy buena reconfiguración de las relaciones en esa familia por medio del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo. No es una familia perfecta, pero sí definitivamente hubo esta reconfiguración. Había una nueva vestimenta, una nueva forma de vivir de esta familia. Entonces, ahí están dos ejemplos, ¿no? Uno desde el contexto griego-romano y la comunidad más en el contexto de Colosenses y una de mi experiencia aquí en Ecuador. Finalmente, este texto termina, y eso ya vamos acercando al final, con estas frases. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, en un solo cuerpo, sean agradecidos, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Otra vez se repite, con gratitud de corazón. Todo lo que hagan de palabra y de obra, háganle en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, ahí vamos resumiendo esta sección del texto y realmente va recapitulando, ¿no? Repitiendo muchas de las cosas que se ha desarrollado durante el texto.
la importancia de habitar en la palabra. Ahí está, vuelve a conectar con ser edificados, ser enraizados, ¿no? Estar con un solo cuerpo, estar conectado uno con el otro, interdependientes, que sus dones sirven al otro. Esta idea de la sabiduría, el conocimiento, que contrasta con el de fingir, de la falsa humildad, más bien sabiduría y conocimiento fundado en Jesús, ¿no? Y en todo eso, esta repetición de estar agradecidos, gratitud de corazón. Aquí vuelvo a ver estos dos gráficos, ¿no? Del prenda de vestir, que en estos dos contextos diferentes representan la identidad, representan la historia, representan mucho de quién es la persona en este ítem de vestimento. ¿Cuál es nuestro reto? Es vivir en el presente como la clase de personas en los que se convertirán. Estamos invitados a vivir a la luz de esta nueva creación que inició su impacto con la resurrección de Jesús. Voy a dejar de compartir, vamos a escuchar otra canción y quiero que aprovechen este tiempo de tomar palabras, frases, ideas, desafíos. No tengo preguntas específicas, pero preguntar. Pide al Espíritu Santo que les ilumina las cosas personales para cada uno, donde hay que trabajar, donde hay que realmente entregar una vez más, tal vez cambiar esa vestimenta y que permite que Dios transforme eso. Al final de la canción, Josué va a simplemente dar un súper corto resumen de las reconciliadas, unidas y revestidos, y vamos a cerrar con una oración. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Revistámonos de las armas de la luz.
Muy bien. Una vez más, queremos reiterar que estamos muy agradecidos y nos sentimos muy privilegiados de poder haber compartido este tiempo con ustedes en estos 4 momentos de enseñanza, o por lo menos estos 4 pasajes en estos tres momentos. Las palabras claves que ustedes muy acertadamente han escogido vienen con revestidos, reunidos, reconciliados en Cristo. Y por allí está la parte fundamental. Podemos estar revestidos en virtud de la resurrección de Cristo. Podemos estar reunidos en virtud de que Él es la cabeza del cuerpo y en Él habita toda la plenitud de la vida de Dios, en la cual somos también invitados a vivir. Es en función de aquello que estamos entonces reunidos. Y estamos reconciliados en virtud de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, en la cual Él ha vencido la enemistad entre el Creador y sus criaturas, y por lo tanto también otras enemistades, barreras, fracturas se superan y podemos vivir como reconciliados. Lo que habíamos visto también en la primera parte es acerca de vivir como en la redención, como redimidos. Y lo hacemos una vez más en función de esta liberación, que es lo que significa redención, lo hacemos en función de la iniciativa del Padre en su Hijo Jesucristo de liberarnos del reino de la oscuridad y ponernos en el reino del amado Hijo de Dios. Estamos conscientes de que hemos abarcado muchísimo de la carta a los Colosenses. Es importante tener también una idea panorámica de por dónde va el flujo de las ideas, la fuerza de la historia de esta carta también. Queremos orar por ustedes. Oremos. Padre, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia. Y muchísimas gracias, Señor, por el privilegio de haber explorado tu palabra en estos días. Una vez más, te rogamos, Señor, que uses a tu Espíritu Santo de tal manera que podamos interpretar como individuos, pero también como comunidad de GDUCH esta palabra y aplicarla, Señor, para nuestras propias vidas y poder comunicarla, Señor, allí en nuestras familias, en nuestras universidades, con nuestros compañeros y compañeras. Te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, lo que dice tu palabra se actualice en nuestras vidas. Que en efecto, Señor, animados por ti, podamos vivir revestidos, reunidos, reconciliados, celebrando, Señor, la redención que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Que nos acompañe, Señor, el resto del día. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.